Detente un momento. No sigas, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es algo que puede cambiar la forma en la que ves tu propia vida. Y en unos segundos vas a entender por qué. Porque hubo un momento que casi nadie recuerda, en el que todo pudo haber sido diferente. Un momento en el que una decisión tan simple cambió completamente el destino de un hombre. Y lo más extraño es que ese hombre no tenía nada especial. No era el más preparado, no era el más fuerte, no era el más sabio. Era uno más, un hombre común, en un lugar común, haciendo lo mismo que todos los demás. Y si hubieras estado ahí, lo habrías visto, pero no lo habrías notado, porque mientras él trabajaba, pues otros hacían exactamente lo mismo. Mismas manos, mismo cansancio, misma rutina, mismo día. Nada diferente, nada especial, nada que indicara que algo estaba a punto de cambiar. Pero cambió. Y aquí es donde tienes que prestar atención, porque esto no le pasó a todos. Mientras todos seguían enfocados en su trabajo, solo uno iba a ser llamado. Y no fue el mejor, no fue el más listo, no fue el que parecía más preparado. Fue él, Pedro. Ahora piensa esto. ¿Cuántas veces has estado rodeado de personas haciendo lo mismo, pero sintiendo que tu historia no es igual? Pedro no lo sabía, pero ese día no iba a terminar como empezó, porque mientras él estaba ahí, ocupado, pensando en lo de siempre, algo más estaba pasando, no muy lejos de él. Un hombre estaba caminando entre la gente y no hablaba como los demás. No enseñaba como los demás. No sonaba como los demás. Había algo diferente. Y mientras algunos lo ignoraban, otros empezaban a seguirlo, ¿no? Pero Pedro todavía no. Pedro seguía en lo suyo, en lo seguro, en lo conocido. Y aquí está lo interesante, porque muchas veces los momentos más importantes de tu vida empiezan como días normales, sin señales, sin avisos, sin nada especial. Solo un día más, hasta que deja de serlo, porque en un momento, sin advertencia, ese hombre llegó hasta él. No llegó haciendo ruido, no llegó obligando a nadie, no llegó buscando atención. Llegó y lo vio, a él, entre todos. Y aquí es donde todo cambia, porque entre todos los que estaban ahí, lo eligió a él. No al más fuerte, no al más preparado, no al más seguro de sí mismo, a él. Y si esto no te hace pensar, escucha esto. Y si no se trata de ser el mejor, sino de ser visto en el momento correcto, Pedro no estaba listo. Pedro no estaba esperando eso. Pedro no sabía lo que iba a pasar después. Pero fue llamado. Y ahora viene lo difícil, porque aquí es donde la mayoría falla. Porque cuando llega ese momento, cuando tienes que decidir, no siempre es claro, no siempre tiene sentido, no siempre se siente correcto. Y Pedro tuvo que decidir, quedarse o irse, seguir o ignorar, hacer lo seguro o hacer lo desconocido. Y mientras él pensaba en otros, ya habían tomado su decisión. Algunos decidieron no seguir, decidieron quedarse donde estaban, en lo conocido, en lo cómodo, en lo seguro. Y tal vez eso te suene familiar, porque muchas veces
Lo más difícil no es avanzar, es dejar atrás lo que ya conoces. Pedro tenía todo para quedarse, su trabajo, su rutina, su vida, y aún así dio un paso, uno solo, sin entenderlo todo, sin saber a dónde iba, sin tener garantías. Y ese paso cambió todo. Pero no te vayas todavía, porque esto apenas empieza. Porque seguir no fue lo más difícil. Lo más difícil iba a venir después. Porque en el siguiente momento, Pedro iba a enfrentarse a algo que lo iba a hacer dudar, que lo iba a hacer preguntarse si realmente había tomado la decisión correcta. Y mientras eso pasaba, otros iban a reaccionar de una forma que nadie esperaba. Pero eso lo vas a entender, porque después de ese paso, después de haber dejado todo atrás, después de haber decidido seguir, Pedro pensó que lo más difícil ya había pasado. Pero no. Ahí fue donde realmente empezó. Porque mientras Pedro caminaba, viendo cosas que nunca había visto, escuchando palabras que nadie había dicho antes, otros no estaban viendo lo mismo. Algunos dudaban, otros criticaban, otros simplemente observaban, esperando que algo fallara. Y poco a poco, la presión empezó a crecer. Porque seguir no solo cambia tu vida, también cambia la forma en la que otros te ven. Y Pedro empezó a sentirlo. Pero nada lo preparó para lo que iba a pasar después. Porque hubo un momento, uno que muchos recuerdan, pero pocos entienden. Una noche, en medio del agua, en medio del viento, en medio de algo que parecía fuera de control. Mientras todos estaban dentro de la barca, tratando de mantenerse estables, tratando de no perder el control, tratando de sobrevivir. Pedro vio algo, y no fue lo que esperaban ver. No era normal, no tenía sentido. Y mientras los demás dudaban, mientras los demás se llenaban de miedo, Pedro hizo algo que nadie más hizo. Salió. Ahora piensa esto, porque aquí está lo profundo. No fue el único que vio lo que estaba pasando, pero fue el único que decidió moverse. Y mientras él daba ese paso, los demás se quedaron donde estaban, mirando, dudando, esperando. Como muchas veces pasa en la vida, muchos ven la oportunidad, pero pocos se mueven. Y Pedro se movió, caminó, hizo lo imposible. Por un momento, todo estaba bien. Por un momento, todo tenía sentido. Por un momento, parecía que había tomado la mejor decisión. Pero entonces, algo cambió. No afuera, adentro, porque mientras caminaba, mientras avanzaba, mientras hacía algo que nadie más estaba haciendo, Pedro empezó a mirar, no lo que tenía enfrente, sino lo que lo rodeaba. El viento, las olas, el caos. Y en ese momento, todo se quebró, porque dejó de confiar y empezó a dudar. Y cuando dudó, comenzó a hundirse. Así, rápido, sin aviso, sin control. Y aquí es donde tienes que detenerte, porque esto no es solo una historia. Esto es algo que te ha pasado a ti, porque hay momentos en los que empiezas bien, en los que avanzas, en los que haces lo correcto, pero de repente miras lo que está alrededor y todo cambia. Dudas, te frenas y empiezas a caer.
Pedro no cayó porque no podía, cayó porque dudó. Y mientras él se hundía, los demás seguían en la barca, observando, sin moverse, sin intentar, sin arriesgar. Y aquí viene algo fuerte, porque es fácil quedarse en la barca, es fácil mirar desde lejos, es fácil no intentar. Pero Pedro, aunque cayó, fue el único que caminó. Y eso cambia todo, porque la historia no termina ahí, no termina en la caída, no termina en el error, no termina en el momento de duda. Pero muchos creen que sí, muchos creen que cuando fallas, todo se acabó, que cuando dudas, ya no puedes volver, que cuando te equivocas, ya no hay oportunidad. Y Pedro también lo pensó, porque lo que vino después fue aún más difícil. Hubo un momento, uno que casi nadie quiere aceptar, en el que Pedro negó todo. Negó lo que había vivido. Negó lo que había visto. Negó lo que había sentido. 3 veces. No una. 3. Y mientras eso pasaba, otros también reaccionaban. Algunos se escondían, otros huían, otros fingían que nada pasaba. Pero Pedro quebró. Y ese momento fue uno de los más humanos de todos, porque no fue el fuerte, no fue el valiente, no fue el seguro, fue el que dudó, el que falló, el que no pudo sostenerse. Y aquí es donde todo cambia, porque la historia no termina ahí, porque lo que define a Pedro no fue que caminó, ni que cayó, ni que dudó, ni siquiera que negó. Lo que lo define es lo que hizo después, porque después de todo eso no se quedó en el suelo, no se quedó en el error, no se quedó en la culpa, volvió, se levantó, siguió, y eso es lo que lo cambió todo. Ahora piensa esto, porque esto es para ti. ¿Cuántas veces has creído que tu error es el final? ¿Cuántas veces pensaste que ya no puedes volver? Pedro también lo pensó, pero estaba equivocado, porque fallar no es el final. Dudar no es el final. Caer no es el final. El final es cuando decides no levantarte. Y tú todavía estás aquí, escuchando esto, pensando en esto, sintiendo esto. Y eso significa que tu historia tampoco ha terminado. Así que ahora dime, ¿te vas a quedar en la barca, mirando, dudando, sin moverte, o vas a hacer lo que hizo Pedro? Aunque caigas, aunque dudes, aunque no sea perfecto, ¿y vas a volver a intentarlo? Porque al final no se trata de no caer, se trata de levantarte. Y eso es lo que cambia todo.